Bien, pues bienvenidos a esta jornada ya de tarde, de esta jornada presente y futuro de la salud pública que estamos celebrando en este plató de redacción médica, y lo vamos a hacer con esta que va a suponer la última actividad de esta jornada, que va a versar sobre el papel de la colaboración público-privada en salud pública. Tenemos el tema de los fondos europeos de gran actualidad, pero también se van a analizar en esta mesa otras vías de esa colaboración. Es una mesa que va a moderar telemáticamente José Javier Castro Deza, que es exsecretario general de Sanidad del Ministerio de Sanidad. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de Redacción Médica a moderar esta mesa tan interesante. También pedir disculpas porque por un problema familiar pues no he podido estar esta mañana asistiendo y esta tarde con todos vosotros moderando con mi presencia allí, ¿no? Para mí, pues, aún así, pues, intentaré hacer lo mejor posible. Y máxime cuando, pues, en la mesa participan personas de gran valía en el campo de la salud pública y, sobre todo, personas con las que me une una amistad particular, ¿no? Tenemos una hora de trabajo por delante. Gracias por vuestra presencia. Voy a presentar brevemente a los ponentes y, si les parece o os parece a los ponentes, daros después unos 9 minutos, 10 minutos máximo para que nos deis vuestras opiniones, vuestras experiencias sobre este título que se ha puesto a la ponencia, y sobre todo yo os pediría que miremos de cara al futuro, que pensemos en qué ha de hacer, qué modificaciones ha de hacer, qué retos ha de tener la salud pública en nuestro país del siglo XXI. Yo no solamente, en este caso, actúo como persona que ha estado en la administración, sino también por mi formación de catedrático y jefe de servicio. Creo que las personas que trabajamos en el campo de la salud pública tendríamos que ir de forma, digamos, yo diría que valiente, no insensata, pero sí valiente, novedosa, innovadora, ir introduciendo nuevas preguntas para ver si encontramos respuestas adecuadas para que el papel de la salud pública, en mi modesta opinión, evolucione. Yo diría que evolucione ya no solo del siglo XX, sino del siglo XIX, en algunos casos, al siglo XXI, ¿no? En esta mesa, para las personas que nos están siguiendo, y también aprovecho para las personas que están en la sala, que me consta que hay grandes amigos también, y saludarles, pues nos acompaña la doctora Elena Andradas Aragonés, que es la actual directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Además, bueno, pues es una persona que mucha gente la conoce. Yo personalmente he tenido el placer de trabajar con ella, sé de sus capacidades, tiene una gran experiencia en la salud pública, no solamente regional, nacional e internacional, nos ha representado en numerosos foros y, bueno, pues yo he tenido la fortuna de trabajar a su lado y ha sido una persona, como digo yo, de esas silenciosas, pero que hace cosas, que hace cosas, y en salud pública necesitamos personas que hagan cosas. Yo les podría poner ejemplos: varicela, la vacuna de la embarazada, modificación del calendario de las dosis de hexavalente. Les voy a poner algunos ejemplos, hasta lo más reciente que todos conocemos de su magnífica intervención y de su bien hacer en toda la gestión del problema sanitario en la Comunidad de Madrid. Gracias, Elena, por tu presencia. Ya sabes que soy un forofo tuyo y lamento no estar ahí. Iré a Madrid un día a comer contigo porque tenemos muchas cosas que comunicar. Gracias por tu presentación y tu presencia ahí. José Luis Alfonso Sánchez es un colega de los pocos que quedamos. Él es catedrático y jefe de servicio en Valencia, catedrático en la Universidad de Valencia y jefe de servicio en el Hospital General Universitario de Valencia. Y yo también soy vinculado, ¿no? Somos una rara avis que ya en España quedamos pocos. Somos personas que de alguna forma compartimos nuestras funciones académicas con el día a día de la toma de decisiones. Yo en esto soy un poco pesado, ¿no? La salud pública siempre me ha atraído si nos han dejado tomar decisiones, acertadas o desacertadas, pero decisiones, ¿no? No solamente el papel. Por lo tanto, bienvenido, José Luis Alfonso, y además él, hay que decirles, doctor en medicina, por supuesto, y también doctor en económicas. Por lo tanto, nos puede dar una visión muy acertada del impacto de todo este mundo de los fondos de Next Generation y qué alcance podrán tener en los próximos años para la parte de salud pública.
El tercer ponente es Juan José Camacho Parejo, es una persona que es médico, como él me decía. Yo no tengo el placer de conocerte en persona, pero hemos hablado por teléfono, y director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, y además él tiene una cualidad, que se formó en Valladolid en su especialidad, ¿no? Eso siempre marca un poco, ¿no? La tierra castellana marca un poco, ¿no? Y bueno, pues gracias por tu presencia, y seguro que nos aporta una visión que yo creo que puede ser muy acertada sobre la importancia que puede tener y que va a tener todo el manejo de los sistemas de información, del Big Data, o incluso esa explotación secundaria que se puede hacer de bases de datos que pueden constituir un valor importante para el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué no decirlo? Un valor que puede ayudar a su mantenimiento. Y en último lugar, no por último, sino simplemente como estaba puesto la ponencia, está José Ramón Luis Yagüe Sánchez, con el que también tenemos historia larga. Probablemente ustedes no saben. En la mesa sí que hay gente de la ponencia que lo sabe, ¿no? Pero para los que nos están oyendo, José Ramón Luis Yagüe fue uno de los impulsores y de los que tomó gran consideración para la creación de los institutos de investigación de biomedicina en España. Yo tuve la oportunidad de conocerle en aquella época. Farmaindustria hizo un gran esfuerzo y yo se lo agradezco públicamente a él y a todo su equipo, porque aquello fue un hito que ha servido para que en España pues haya una serie de institutos altamente cualificados y que se hayan podido formar y que se hayan podido establecer líneas de trabajo. Y yo creo que aquel fue un ejemplo de lo que podía ser, y que seguro que hoy nos va a dar su reflexión o su visión después de tantos años sobre aquella colaboración público-privada que fue una realidad, que no fue papel mojado, y que realmente estamos en una situación que pudiéramos otra vez retornar. No me enrollo más. Gracias por vuestra presencia. Vamos a empezar por la doctora Andradas, que nos dé su opinión sobre el marco de colaboración público-privada, algunas experiencias que ellos han podido tener. Desde luego es un debate que es muy amplio, pero a la vez también muy apasionante, ¿no? Porque yo creo que suscita interés. Tal vez haga falta a lo mejor un poco de concreción o de escenario no tan cómodo como es las tareas asistenciales, nos ayude un poco a concretar con más dificultad, pero sí que debemos abrir un debate serio, porque hay una necesidad seria de que la salud pública dé un paso importante, de que ocupe un espacio importante, que no se quede simplemente en los documentos escritos, que tome decisiones, que sus profesionales cada vez estén más vinculados a la realidad asistencial. Y seguro que en esta búsqueda de escenarios novedosos e innovadores, pues vamos a encontrar, digamos, puntos de debate. Elena, a tu disposición como siempre, y cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Acordaros, máximo 10 minutos. Venga. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bueno, pues muchas gracias a Redacción Médica por la invitación para formar parte de esta mesa y también, por supuesto, al moderador de la mesa por esas palabras tan cariñosas. Sabes que el reconocimiento es mutuo, Javier. Bueno, hablamos de la colaboración público-privada y aunque pueda parecer en este siglo XXI que esta es bueno, pues algo como muy novedoso, realmente en el sistema sanitario español llevamos utilizando, si me ponéis la presentación, llevamos utilizando con diferentes modelos, trabajando en la colaboración público-privada desde hace décadas. Realmente, quizá uno de los ejemplos más característicos en lo que es el sistema sanitario tiene que ver con un sistema como el nuestro, que genera colas, que genera esperas, los conciertos para lograr controlar, disminuir las listas de espera tanto quirúrgica como de consultas médicas o como de consultas para determinadas pruebas diagnósticas. Y desde luego, y hay otra serie de ejemplos que no voy a entrar para no extenderme demasiado en ello, pero yo creo que lo más importante cuando puede surgir un problema, cuando hablamos de la colaboración público-privada desde la perspectiva de la administración pública, es cuando la administración pública deja de ejercer ese papel como autoridad a la hora de controlar
vigilar y monitorizar los resultados que esa prestación, que ese servicio se viene realizando en ese contexto de la colaboración público-privada. Ejemplos tenemos muchos de colaboración público-privada, como decía, desde hace décadas. Yo había incluido una diapositiva en primer término, no puedo pasar. Pero bueno, no importa, aunque no se pasen las diapositivas no pasa nada, es que no tengo fuerza con el dedo lesionado. Gracias. Sí, bueno, la primera era un ejemplo de, claro, no solamente en el sistema sanitario, sino en los que hemos trabajado, los que venimos también del mundo de la política científica, del mundo de la investigación. Bueno, pues toda la colaboración público-privada en el ámbito de la investigación, creo que aunque hay que seguir trabajando y potenciando en ella, son múltiples los ejemplos que tenemos y yo hacía referencia a un ejemplo de la colaboración público-privada para el desarrollo y la aceleración de nuevos fármacos, ¿no? como es la plataforma IMI, pero que no voy a entrar en profundidad en este ejemplo porque estando aquí José Ramón, Luis Llago en esta mesa, seguramente van a ser múltiples los ejemplos que podamos poner en relación con la investigación. Sí quería destacar otro de los modelos que, aunque está en el contexto de la investigación-innovación, nosotros desde un punto de vista de gestión estamos utilizando, como es la colaboración para la compra pública innovadora, que no es nada más que una actuación que desde las administraciones realizamos, facilitado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la contratación pública. Nosotros tenemos experiencia en la Comunidad de Madrid en la compra pública fundamentalmente comercial para aquellas innovaciones fundamentalmente tecnológicas que en un momento determinado no existen, pero que en un tiempo razonable, con una alianza y una buena contratación con determinadas empresas, somos capaces de disponer de ellas. Nosotros en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tenemos varios ejemplos y varias experiencias en el contexto de compra pública innovadora. Nuestra experiencia más próxima a nivel de salud pública es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, como decía, en el año 2020, se denomina Infobanco. Significa, bueno, lo que pretendemos hacer con este proyecto de compra pública innovadora es generar una plataforma donde podamos integrar sistemas de información de los diferentes puntos del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, historia clínica de atención primaria, de especializada, emergencias, farmacias, laboratorios y demás, de tal forma que seamos capaces de poder, con una serie de posibilidades, de instrumentos que nos facilitan el análisis de datos, la transformación de los mismos, que esto pueda ser una buena herramienta de apoyo para la toma de decisiones en salud pública. Y, por supuesto, también va a ser de gran valor para los gestores sanitarios y esperamos que también en una fase un poquito más avanzada para la investigación. Este es un proyecto que terminaremos de realizar en junio del 2023, que estamos validando ahora mismo la plataforma y sinceramente estamos muy satisfechos con los resultados que estamos teniendo. La realidad es que la colaboración público-privada puesta a disposición de las administraciones públicas, de nuevo vuelve a estar en la agenda una vez que el Real Decreto del año 2020 para la modernización de las administraciones públicas lo que pretende es ejecutar y fomentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que de nuevo, como digo, insisto, vuelve a poner sobre la mesa la importancia clave de la colaboración público-privada. Y para ello tenemos una serie de instrumentos en nuestro ordenamiento jurídico de los que nos valemos las administraciones públicas para poder avanzar en esta colaboración público-privada. Desde la licitación pública, en base a la Ley de Contratos del Sector Público, pasando desde los contratos, la contratación
habitual que realizamos de servicios hasta contratación bastante más compleja, como pueden ser ya las de las concesiones administrativas, por ejemplo. Los consorcios sería otro de los instrumentos que nuestro ordenamiento jurídico nos permite para la colaboración público-privada, pero nosotros en la Comunidad de Madrid no es un instrumento que utilicemos. Lo que sí utilizamos y muchísimo, también desde Salud Pública, son los convenios, que no es nada más que otro instrumento más que nos permite, con un detalle exhaustivo de las obligaciones de ambas partes, la Administración Pública, Salud Pública y las entidades privadas, pues ponernos con total transparencia en nuestras obligaciones y monitorizar la evolución y los resultados que vamos teniendo con ellas. Y quizá el ejemplo por excelencia de lo que sería el fomento de la colaboración público-privada serían las subvenciones. De nuevo vuelvo al ámbito de la investigación, que son subvenciones que directamente pues va proponiendo, va publicando, va aprobando el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que directamente es una financiación dirigida a la colaboración público-privada para desarrollos de proyectos de I+D+I con institutos de investigación sanitaria a los que ya se ha hecho referencia, con hospitales, con OPIs, con el objetivo de pues eso, desarrollar, en este caso concreto, recientemente en estos últimos meses, para ir avanzando en la investigación y desarrollo de la medicina personalizada. Nosotros, desde la Dirección General de Salud Pública, utilizamos como instrumentos fundamentalmente la licitación pública con los fondos europeos. A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia estamos haciendo ya todas las licitaciones para mejorar además nuestro sistema de vigilancia en salud pública, y el siguiente instrumento que utilizamos de una manera importante son los convenios. Una vez que ha finalizado la fase aguda de la pandemia y estamos haciendo un proceso de reestructuración y de ordenación importante dentro de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, estamos avanzando en una serie de convenios que nos permiten, ir diseñando estrategias para implementar políticas, implementar acciones de promoción de la salud y de prevención muy de la mano con la administración local, con los municipios de la Comunidad de Madrid. Otro ejemplo podría ser los convenios que tenemos con el Colegio Oficial de Veterinarios de la Comunidad de Madrid para el máster de seguridad alimentaria que es de gran calidad y es una buena apuesta de éxito. Y por supuesto, dentro de las líneas estratégicas de una dirección general como la nuestra, están los programas de vacunación. La tradición de colaboración con el sector privado desde Salud Pública en el marco de los programas de vacunación a lo largo de la vida es importante, y no solamente en Madrid. Entiendo que en prácticamente todas las comunidades autónomas, de manera que, independientemente de que las unidades autorizadas de vacunación estén en el ámbito público como en el ámbito privado, desde la Dirección General se distribuyen las correspondientes vacunas para todos los programas de vacunación a lo largo de la vida, con el único requisito de que dosis administrada, independientemente de dónde se administre, sea registrada en el correspondiente registro de vacunación de la Comunidad de Madrid. Y quizá un paso más en esta etapa dura de la pandemia, cuando realmente en la Comunidad de Madrid tuvimos que administrar más de 14,5 millones de dosis hasta el año 2021, también contamos con una buena oferta por parte del sector privado, de determinadas empresas, para poder colaborar también en toda la propuesta, en toda la estrategia de vacunación frente a COVID-19 en la Comunidad de Madrid. De todas las empresas que se ofrecieron, 5 finalmente cumplían los requisitos que nosotros habíamos diseñado desde la Dirección General de Salud Pública para entrar a formar parte como otro punto de vacunación más para cualquier ciudadano que previa cita pudiera seleccionar ese punto de vacunación, mientras que ellos lo que ofrecían y en lo que han venido colaborando es, una vez más, no solamente en los espacios, sino recursos médicos, de enfermería, equipos
equipamientos y nosotros administrábamos las dosis de vacuna junto con las jeringas y agujas exactamente igual en cualquier punto, tanto público como punto de vacunación de cualquier entidad, en cualquier entidad privada. Y ya finalizo con las acciones de mecenazgo, que afortunadamente cada vez más, a pesar de que todavía tenemos que avanzar en la legislación, yo creo, en este país para facilitar estos avances en el mecenazgo, pues nosotros sí tenemos experiencia, afortunadamente cada vez más, fundamentalmente con... y esta financiación nos permite seguir avanzando en actuaciones esenciales para formación continuada con los profesionales, por ejemplo, jornadas de actualización de programas de vacunación, pero también para materiales y todo tipo de instrumentos de divulgación que faciliten el conocer y dar a conocer, mejor dicho, los beneficios de los programas de vacunación a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, además de poder desarrollar estudios, proyectos de investigación importantes, no solamente en el ámbito con la metodología cualitativa, sino también cuantitativa en la Comunidad de Madrid. Entiendo que estamos en un momento en el que es clave reflexionar y ver cómo podemos ir avanzando en esta, también desde salud pública, en la colaboración público-privada, y a mí hay 3 elementos que me parecen claves para poder avanzar en esta línea, que es, por una parte, disponer de instrumentos jurídicos, que seguro que los tenemos, aunque tenemos que seguir avanzando, que haya unas reglas de juego muy claras para ambas partes, que sean manejadas con total transparencia y que además nos permita y seamos responsables en cuanto a la monitorización y evaluación de resultados y este rendimiento o esta rendición de cuentas que tenemos que hacer en relación con los resultados que vamos obteniendo a partir de esta colaboración que estamos teniendo con el sector privado. Y finalizo ya, no sé si voy muy deprisa. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Yo creo que has marcado aspectos muy determinantes. Luego, cuando terminen todas las exposiciones, retomaremos algunas de las ideas que has planteado, que en mi opinión son muy interesantes de cara al presente y de cara al futuro del papel de la salud pública. Bueno, a continuación, José Luis Alfonso, tienes la palabra. Bienvenido y tuyos son los micros. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias. Doy las gracias a Redacción Médica, que me ha permitido estar aquí con esta mesa tan excepcional también, con esta audiencia tan meritoria y tan excepcional, con lo cual me enorgullece. Además, hablar de un tema que lo llevamos defendiendo toda la vida. Toda la vida. Bien, los 10 minutos, yo diría que en el argot profesional académico, diría que igual suspendo, Javier, voy a intentarlo, y aquella parte que pueda hacerla más rápido, a pesar de que a lo mejor no se me entiende tanto, pues igual peco de que no lo explico correctamente, pero intento llegar a aquellos puntos esenciales que a lo mejor hasta ahora no se han comentado, con lo cual también es difícil porque se ha hablado mucho ya también. Bien, voy a empezar con Abraham Horwitz. Este señor, hace ya casi 70 años, claro, ya empezó a decir que, y hablamos ya de, bueno, hablamos de que definía entonces lo que era la medicina, y ya empezaba a hablar de que había un problema en la formación de los médicos, un problema en la formación, dado que no se forma un concepto de medicina como ciencia que armonice la prevención de las enfermedades también. Ya hablaba del entorno tal hace 70 años. Pues bien, este señor, emigrante judío, tuvo que irse a Estados Unidos, fue el que diseñó, a ver, ahora sí, el llamado ciclo de Horwitz, muy conocido, que decía, bueno, la enfermedad lo que va a producir es que haya mucho gasto en sanidad, escasa inversión en medicina preventiva, en salud pública, en los años aquellos, en 1959. A cambio, hay una reducción, conduce a más enfermedad, problemas de nutrición, problemas de una energía humana de baja calidad, etc., ¿no? Era un sistema que se retroalimenta, con lo cual los países globalmente, cuanto más enfermedad tienen, menos capacidad económica tienen. La población está más enferma. ¿Qué posibilidades había de interrumpirlo? Pues los sistemas de seguros, seguridad social, sistemas diferentes de seguros.
con lo cual así las personas que están enfermas al menos podían comer también. El problema que había es que en el caso de enfermedades agudas, lo que hace falta y lo que se ha hecho, por ejemplo, en la epidemia actual, es invertir algo más, no mucho más, pero algo más, en prevención primaria. Ha sido vacunas, por ejemplo, ha sido los EPIs, equipos de prevención, tal, ha sido, bueno, lo que hemos vivido todos. Y aunque ha habido también mucha inversión en atención especializada, relativamente, proporcionalmente hablando, ha sido menor. Con lo cual ha redundado en menor enfermedad. Hemos ido teniendo menor enfermedad, con lo cual rompíamos este esquema. Por este esquema que se produce en las enfermedades agudas, no entendemos por qué no se puede producir iguales a las enfermedades crónicas, no transmisibles. El esquema debería ser el mismo. Sin embargo, ¿dónde centramos la inversión? Se centra la inversión en la atención especializada. Esa es la forma de verlo. Es decir, no somos capaces de ver más allá, para el próximo año, para el siguiente también. Con lo cual, la enfermedad sigue siendo igual o más, o se croniza, etcétera. Seguimos teniendo problemas en la población, con menor capacidad de todo de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este esquema sigue funcionando. Solución: empezar por el problema, es decir, soluciones a las enfermedades crónicas también, que esta mañana se ha hablado muy bien, también en la mesa que ha habido esta mañana. Es decir, existen también las enfermedades crónicas desde el punto de vista de la medicina preventiva y de la salud pública también. Es que más tenemos. Lo sabemos muchos de ellos, sabemos dónde se actúan, cuáles son los factores de riesgo, los conocemos también, tal. Pero sin embargo fallamos ahí. Y además estamos asistiendo últimamente, yo casi esto no lo diría hace un año o dos, no lo hubiera dicho, pero hoy sí que lo digo, estamos asistiendo a la escalada estratosférica de los gastos en medicamentos. Antes era tecnología, hasta ahora del TAC, la resonancia, todos los aceleradores lineales, etcétera, ahora son medicamentos. Es decir, medicamentos que están costando 300.000 euros para un linfoma, etcétera, por ir cortando. Si vemos los gastos en enfermedades oncológicas, vemos los incrementos del año anterior del 20%, del 30%, cada año. Cada año. Es decir, pero esta es la situación que tenemos. Si sigue así el sistema, no es que sea eso de sostenibilidad, no acabo de entenderlo. Lo que sí que hará falta es más cantidad de inversión en sanidad. Este esquema hay que romperlo en algún sitio. He recogido el titular precisamente de Redacción Médica, ya que estamos aquí también, que decía: así pilló el COVID al Sistema Nacional de Salud. 100 euros de gasto sanitario, de los cuales 1 euro en salud pública. ¿Dónde está la capacidad que tenemos de prevención, promoción, tal? ¿Dónde está? Yo no la acabo de ver. Pero es que dice, bueno, en la época del COVID sí que se ha invertido más. Es cierto, se ha invertido más, pero hemos pasado a gastar un 3%. Hemos pasado del 1% al 3%. Que eso suponen, por ejemplo, 800 millones de euros. Es lo que gasta un hospital en España, de 900 camas. Un solo hospital gasta tanto casi como la salud pública. Por tanto, hay que buscar otras fórmulas. Es decir, esta no es la vía. La vía esta que tenemos no es la vía. ¿Cuál es la vía? Pues intentar reducir la carga de la enfermedad. El objetivo 17 de las Naciones Unidas para el sistema del desarrollo de los países establece también que se puede hacer colaboraciones público-privadas y además las solicita también abiertamente. Pero, ¿cuáles son las experiencias que hay por ahora casi en el sector, en lo que es colaboración público-privada? Pues muy pequeñas, aparte de las que se han comentado aquí. Normalmente es que hay muy poco gasto en promoción de la salud y en prestación de servicios de salud pública, con lo cual hay pocas empresas que estén interesadas en este esquema, porque las posibilidades que tienen de beneficio son pequeñas, muy pequeñas también. Además, hay que tener cuidado también cuando se hace colaboración con empresas privadas de que la empresa a su vez no comercialice productos que vayan en contra de la salud pública. Por ejemplo, empresas de alcohol, de tabacaleras, etcétera, que financien
deportes o de financiar actividades que en principio chocan contra lo que es la salud pública también. ¿Dónde se ha visto que pueden funcionar y están funcionando las colaboraciones público-privadas, aquí puestas como Public-Private Partnership? Pues están funcionando sobre todo en enfermedades infecciosas, es decir, siempre que redunde en algún beneficio, por ejemplo, en enfermedades de Chagas, en prevención pues, de la transmisión de enfermedades por mosquitos, porque venden telas antimosquitos, pinturas contra los mosquitos, etcétera, algún tipo de rentabilidad. Porque si no, y siguiendo ahí abajo, el puntero no va, pero siguiendo abajo hay una revisión sistemática tal, en la cual dice que prácticamente en promoción y prevención de la salud las evaluaciones que se han hecho hasta ahora de algunas actividades que se han ido haciendo son un poco críticas, es decir, habría que tomarlo con cuidado. Tal. Por lo tanto, a pesar de todo, en lo que es salud pública, de momento no hay una gran cantidad de inversión. Es cierto que, por ejemplo, para el funcionamiento del sistema sanitario sí, hay todo tipo de colaboraciones, hay todo tipo de llegar a acuerdos, convenios, concesiones, etcétera. Sin embargo, en el sector, en lo que es la colaboración público-privada en salud pública, yo casi, y esta parte la he dejado también al sector de farmaindustria, tal sería un poco más en investigación, las líneas de medicamentos, y algo de lo que se ha comentado. Por lo tanto, nos queda la otra posibilidad de recabar recursos que vienen sobre todo de fondos europeos. ¿Quién es la institución que comanda este tipo de recursos? Pues sobre todo va a ser la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública, así se llama, y Seguridad Alimentaria también, que es la que ha fomentado esa serie de recursos que vamos a ver a continuación. La más fuerte que hay. La más fuerte es la Next Generation, más de 806.000 millones de euros a repartir, pero con unas condiciones que vienen perfectas para lo que es salud pública. Es que parece ser que a nivel de la Unión Europea, digamos que piensan un poco más allá que los gobiernos en general de los países tal. Dice que tienen que ser actividades que sean verdes, son actividades de salud pública, que van a ser mejora de la calidad del agua, que tiene impacto de los ríos, tal. Crear espacios verdes en las ciudades, es decir, ciudades saludables, que hemos hablado muchas veces en salud pública, las ciudades esas que tienen alimentación, venta de alimentos cercanas a la población también, que la gente pueda comprar fruta, verduras, etcétera. La salud que sea digital, apoyando el tema de investigación, ahí sí que lo permite, la innovación, investigación con la empresa privada, lo fomenta, que sea fuerte mediante educación. También hay fondos para lo que es la educación. Sabe que lo más importante en un país, el potencial, es la educación de las personas. Va a ser la única vía para que sepan cuáles son los factores de riesgo, cuáles son la forma de que la gente pueda tener más salud. Otro de los proyectos, otro de los esquemas que hay es el famoso Horizonte Europa, que viene de Horizon 2020 y que se ha transformado ahora en un proyecto de investigación e innovación potentísimo, que está abierto. Y entonces se facilita ahí lo que es la cooperación con la empresa privada, siempre en investigación e innovación. El presupuesto también es cuantioso, 95.500 millones de euros. Son cantidades Luis, que hasta... por favor, un minuto. José Luis, un minuto. Pues nada, los nombro solo y ya está. Invest Europa también utiliza fondos privados y públicos para infraestructuras. Estas son las comunidades autónomas las que tienen que pedirlo también. El programa REACT-EU, que es el programa que surge a raíz de, en principio, la destrucción producida por el COVID, y es un plan de recuperación y activación de la cohesión. Pero a nosotros nos va a importar, sobre todo, más el enfoque de Health in All Policies, de salud en todas las políticas, que es de donde viene One Health. ¿Qué programas va a tener? Pues tiene programas de Farm to Work, es decir, de la granja
al cuchillo, al tenedor, es decir, a la persona también. Contaminación cero, las políticas de salud pública. El programa EU for Health, que es otro programa de investigación para la salud, en el cual, bueno, creo que lo llevo a continuación. Sobre todo son actividades para salud pública, todas ellas, mejorar y fomentar la salud, proteger a las personas, el acceso a medicamentos, etc. Es decir, y con esto ya acabo, para alegría, doctor Javier. Primero, el gasto de salud pública en España es extremadamente, y iba a poner bajo, pero se me cayó, de tan bajo que está. Las posibilidades de alianzas público-privadas, dado dicho pequeño gasto, son muy bajas también. Los intereses muchas veces están contrapuestos entre la salud pública y lo que vende la empresa. Las inversiones suelen ser, en salud pública, esto ya se ha comentado, son siempre costo eficientes y coste-beneficio, bajo el punto de vista de análisis de coste-beneficio. Sí que habría que profesionalizar los servicios de salud pública y, por último, la Unión Europea parece que entiende mejor la salud, que tiene más importancia la salud pública que los gobiernos también de los diferentes países. Y quería poner un dibujito que representa cómo estamos trabajando casi en salud pública comparando con otros sectores de la sanidad española. Muchísimas gracias. Gracias José Luis. Luego volveremos sobre digamos, este portfolio de posibilidades de los fondos europeos y tal vez a lo mejor a ver si pudiéramos concretar alguna línea a más corto plazo que pudiera beneficiar a esa falta, digamos, de inversión que es una realidad del Sistema Nacional de Salud. Bien, cedo la palabra a Juan José Camacho para que nos dé su visión sobre la colaboración público-privada en salud pública. Juan José, cuando quieras. Muchísimas gracias, Javier. Lo primero, como todos los demás compañeros, agradecer tanto a Redacción Médica como a los patrocinadores y, desde luego, al moderador de la mesa el haber contado conmigo para una mesa compuesta por gente de esta experiencia y de esta excelencia. Es un verdadero honor y va a ser un aprendizaje, ya lo está siendo, continuo. Yo, ya por empezar a tocar las narices desde el minuto cero, Elena me mira, pues ya me conoce, me gustaría cambiar el nombre del título, ese título de la mesa. Y más que hablar de colaboración, hablar de relación, porque no siempre es una relación colaborativa. Como análisis. Otra cosa es donde queremos ir, pero como análisis no siempre es una relación colaborativa. Y digo esto porque esto que suena, lo decía Elena hace un momento, suena muy novedoso, lo de la colaboración público-privada. Esa relación público-privada lleva existiendo desde que existe esto de la salud y de la sanidad. Es decir, somos o bien relación cliente-proveedor, o relación de colaboración, o relación de partner, la que fuere, pero siempre ha existido fundamentalmente la de cliente-proveedor. En la compra de servicios, en la compra de fármacos, en la compra de tecnología, siempre nos hemos comportado así. ¿Qué ocurre? Pues que mucho me temo que esa relación tiene que cambiar, porque ya no da más de sí. No da más de sí. Ponía el profesor hace un momento un ejemplo extraordinario en cuanto a los precios de los fármacos. Eso es difícilmente llevadero y que enlace con la sostenibilidad del sistema. Esto si lo llevamos al límite. Con lo cual yo estoy seguro de que al final cualquier relación de interés mutuo se basa en que todos ganan, y estoy seguro de que la industria farmacéutica, pero no solo, se verá beneficiada, igual que nosotros, si vamos a caminos distintos que nos lleven a terrenos muy alejados de donde estamos ahora, porque realmente es que ahora estamos en mitad del fango. Esto hablado como sistema general, ¿no? Yo cuando me proponen lo de colaboración público-privada en la salud pública, me tuve que estrujar mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque somos muy pequeñitos y porque no nos quiere nadie y porque gastamos muy poco dinero, porque tenemos muy poco dinero, con lo cual somos una presa, entre comillas, muy poco apetecible. Es así de sencillo. ¿Qué ocurre? Cuando tienes que redefinir algo, cuando quieres llegar a otro territorio, lo primero que tienes que ver son tus fortalezas, hacer un DAFO mental rápido, ver tus fortalezas y tus debilidades. Nuestra debilidad, somos pequeñitos, tenemos poco dinero, invertimos poco. Yo iba a poner un ejemplo, tengo la ventaja de que el presupuesto de salud pública de Castilla-La Mancha en vacunas se ha multiplicado por 6 desde el año 2012 para acá. Es un incremento, desde luego, reseñable,
pero lo voy a contar, son 30 millones de euros lo que gastamos. Eso, cualquiera, miras a una compañía farmacéutica y dices, no, tengo 30 millones para el año, y te quedan mirándome diciendo, pero eso en camisetas, ¿no? O sea, eso como merchandising solo, no es lo que voy a gastar. Con lo cual es realmente complejo poner encima de la mesa esa cuestión y ser de objeto de interés. Eso mismo, y luego hago un resumen, eso mismo nos está ocurriendo con los fondos europeos. Nos está ocurriendo exactamente lo mismo. No estamos acostumbrados a manejar cifras grandes de dinero, no estamos en el target de las grandes compañías tecnológicas, con lo cual, cuando vamos de estos fondos que nos han llegado, de los fondos de resiliencia, de EU for Health, todo lo que se está, y lo sabe Elena, que además nos llegan con cierta premura y exigiendo unos plazos complejos, cuando llegamos a determinadas compañías para empezar a hablar antes de la licitación, se nos quedan mirando y nos dicen, no me traigas esto, no me pongas esto encima de la mesa, es que no lo quiero. Es que yo no quiero un contrato, no quiero ir a un concurso de 600.000 o 700.000 euros. Si tengo detrás de la puerta a un hospital, tengo a un no sé quién que me está poniendo contratos de 2, 3, 15 millones de euros. Eso nos está generando muchas dificultades. Dicho esto, y después de llorar un poco, toca llorar porque es la realidad que vamos a hacerle, pero seguramente toque sobreponerse. Y cuando uno empieza a pensar en qué podemos hacer para cambiar esta tesitura, para que esta relación sea más enriquecedora para todas las partes, y qué podemos ofrecer nosotros que no hayamos puesto, y perdonad por la expresión, todavía en el mercado a estas alturas, resulta que tenemos una oportunidad extraordinaria y nos viene precisamente de Europa. Voy a disentir un momentín, vaya día que llevamos con el catedrático. Esto de la Unión Europea se preocupa de lo que no se preocupan los gobiernos. La Unión Europea no es más que los gobiernos de todos los países de Europa. No es un ente superior, lo decía Fernando esta mañana, y es cierto. Con lo cual, pero sí es verdad que obliga a sacarle de marco, y eso es buena cosa. Decía que esa obligación de ser saludable, de ser verde, de ser digital, de ser fuerte, nos ofrece a la gente que tenemos responsabilidades en la salud pública una capacidad de oferta. Y me explico. Cuando nos sentamos con una empresa del modelo que fuere, de provisión de servicios, farmacéutica, tecnológica, y dices, mira, es que esta colaboración nuestra va a partir por el mero hecho de hacerlo con salud pública, ya parte con varios marchamos de calidad desde ese punto de vista, de salud en todas las políticas, de que además es verde, es sostenible, porque es nuestra obligación hacerlo así. Eso por una parte. Y por la otra, y por ir acabando, aparte de este ofrecimiento, de la capacidad de poner ese sello, digamos, no me gusta la expresión, se usa mucho lo del greenwashing, habría algo parecido que sería el health washing, esa especie de lavado de cara que tiene que ver con algo que es saludable. No me gusta emplearlo, pero a lo mejor vale. Llegamos al territorio en el que seguramente estemos más cómodos. Más allá de otras relaciones público-privadas que no han salido aquí y que voy a romper una lanza a favor, porque cada vez que hablamos de salud pública parece que solo exista la epidemiología o las vacunas. No, existe la sanidad alimentaria, existe la sanidad ambiental. Y tenemos relación con otros sectores, una relación muy potente con el sector agroalimentario, por ejemplo. Esa relación colaborativa es descomunalmente buena, y eso que somos los que les inspeccionamos. Y con eso y con todo, la relación con el sector suele ser extraordinariamente buena, y una relación de simbiosis incluso de la que tendríamos que aprender. Pero decía que más allá de eso, ¿dónde tenemos seguramente el mayor valor ahora mismo? El valor que seguramente tiene que ser el eje sobre el que nos movemos en esa relación de interés mutuo, seguramente es el dato. Es el dato en un espacio de seguridad, un espacio de seguridad jurídica, en un espacio de seguridad del dato. Es ese dato que forma parte de manera natural de la epidemiología, esa adquisición, análisis, presentación y convertirlo en información útil para la toma de decisiones. Si somos capaces de llegar a acuerdos con los distintos actores, otros públicos y desde luego otros privados, de que el manejo común de ese dato nos va a reportar beneficios a todos, puede ser un cambio de paradigma extraordinario de esa relación que teníamos de cliente-proveedor a una relación de, no me gusta la palabra, partenariado, pues bueno, partnership, esta queda mejor en inglés. Esa relación nueva basada en el manejo del dato, desde luego con todas las garantías jurídicas, con el conocimiento de los usuarios, de los ciudadanos, y ahí hace falta un esfuerzo comunicativo descomunal
Pero es que ya estamos usando realmente el dato del usuario cuando yo me siento, digo con todo el cariño, ¿no? Cuando nos sentamos a negociar el precio de un fármaco, estamos diciendo cuántas personas tenemos con ese fármaco, porque tenemos que ir a un cálculo de volumen, o cuál es la edad, o cuál es el poder adquisitivo. Es decir, todo ese cálculo ya está entrando, y está entrando muchas veces de una manera casi involuntaria o semiespúrea, porque no somos capaces de gestionarlo. Bueno, pues yo lo que propongo es, y ahí cojo, me ha encantado lo de la transparencia y seguridad jurídica, que debe regir de una manera absoluta esta relación público-privada, pero seguramente basada, y ahí estamos esperando qué ocurre con el espacio europeo del dato sanitario, que puede ser una revolución, yo espero que sea una evolución más que una revolución, pero que seguramente sea donde debemos incidir, porque esa posibilidad, y estaba pensando una cosa, hablábamos hace un momento, a la hora de probar vacunas, el tener un conocimiento en tiempo real, todos, de qué está ocurriendo con ese producto que estamos poniendo, cuáles son los resultados, cuáles son a corto, medio y largo plazo, cuál va a ser el objetivo siguiente, qué vamos a extraer de información. Hombre, yo creo que eso a la compañía farmacéutica, hablando en este caso, le resulta de una enorme utilidad, siempre y cuando sea un dato limpio, anonimizado, agregado hasta los niveles que queramos, y a mí me resulta enormemente útil tener esa capacidad de gestión con la empresa. Tenemos que romper muchos tabúes iniciales, indudablemente, tenemos que romper muchas timideces, indudablemente, pero yo creo que se basa en dos cosas fundamentales. Una, lo que decías antes, la transparencia y la seguridad jurídica, y otra, fundamental, el tener una absoluta certeza de cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad, en nuestro caso, somos un servicio público, nuestro propósito es el bien público, estamos absolutamente ciertos que lo que queremos es eso. No se trata de hacer esto para engordar a nadie, no se trata de hacer esto para externalizar recursos públicos, sino para aprovechar de mejor manera los recursos que los ciudadanos nos han puesto encima de la mesa. Y eso, así para empezar, Javier, espero no haberme pasado el tiempo. Muy bien. Oye, muy concreto, no te voy a decir, pero me encanta escucharte, porque es uno de los aspectos que creo que está delante de nosotros y tenemos que cambiar nuestros chips, ¿no? Es un valor incalculable. La información no solamente es para la toma de decisiones, para la elaboración de estrategias, para la investigación, sino que tiene un valor más allá, que tenemos que saber, con los criterios que se han marcado, manejar y colaborar con la parte pública y la parte privada. Bueno, José Ramón, tuya es la palabra, bienvenido, un placer volverte a ver, y tienes 10 minutos para darnos tu visión de la colaboración pública-privada, que de eso sabes un poco. Pues muchísimas gracias, Javier. Primero agradecerte a ti, por supuesto, la moderación de esta mesa redonda, interesantísima en lo que llevamos hablado hasta ahora. Agradecer también a Redacción Médica que nos haya invitado, y a todos los que nos acompañáis en la sala y a través de los medios de comunicación, pues también agradeceros vuestra asistencia. Como antes decía Javier, tuve la enorme fortuna de conocerle en dos etapas de su actividad, su brillante y exitosa actividad profesional. Una fue cuando estaba en Valladolid, con responsabilidades en la Consejería de Sanidad de Castilla y León, y la segunda es cuando estaba en el Ministerio de Sanidad, de Secretario General de Sanidad. Y la verdad es que, si tengo que empezar haciendo una afirmación, soy categórico en dos o tres afirmaciones. Primera, puedo hablar de una historia de éxito de colaboración público-privada, y Javier la ha recordado antes, una historia de éxito de colaboración en la que nos sentimos parte del Sistema Nacional de Salud. No proveedores, no somos proveedores, somos una parte esencial del Sistema Nacional de Salud. Es verdad que somos una industria, y la industria tiene que generar recursos para poder seguir, en nuestro caso, investigando, desarrollando medicamentos y satisfaciendo las necesidades de aquellos que han depositado su confianza económica en ese sector. Y la vida es así, todo demás son historias, la vida es así. Luego yo tuve la enorme fortuna de vivir con Javier una historia de éxito a la que luego me referiré, pero también diría que ¿cómo no voy a creer en la colaboración público-privada después de lo que hemos pasado? Después de lo que hemos pasado. Es que se nos ha olvidado ya. Se nos ha olvidado que gracias a la investigación y a la innovación tenemos salud. Se nos ha olvidado ya que gracias a la colaboración público-privada fuimos capaces de disponer en menos de un año de 4 vacunas para la COVID. Se nos ha olvidado ya
que parece que había un problema terrible con las patentes y hemos demostrado que el problema no eran las patentes. Es más, hemos demostrado que si hacían falta 12.000 millones de dosis, hemos fabricado 13.600 millones de dosis, sin renunciar a la propiedad industrial e intelectual del producto. Y eso ha sido gracias a los acuerdos. Hemos firmado acuerdos de colaboración, 380 acuerdos de colaboración, que nos ha permitido que tengamos un exceso de dosis de vacunas de más de 2.000 millones de dosis. 2.000 millones de dosis. Parece que se nos ha olvidado esto, parece que se nos ha olvidado, y me gusta recordarlo, porque gracias al esfuerzo que hicimos entre todos, hemos conseguido superar una etapa muy compleja en la vida del mundo, porque esto no fue un problema nuestro, fue un problema mundial. Y se nos olvida también las lecciones que hemos aprendido de la pandemia. Yo coincido en una lección, y lo he dicho muchas veces, la pandemia nos ha puesto de manifiesto la debilidad que tenía la salud pública en nuestro país. Ha puesto de manifiesto la debilidad de los sistemas de salud pública y las debilidades y fortalezas también de nuestro Sistema Nacional de Salud, claro que sí. Y nos ha puesto de manifiesto que teníamos una dependencia de terceros mercados, de mercados exteriores, donde se producían algunos medicamentos y algunos principios activos fundamentales para la formulación de los medicamentos, que nos han llevado a vivir momentos de auténtica complejidad en la gestión. Voy a utilizar este término tan sencillo, ¿no? Complejidad en la gestión. Dicho esto, diré que yo, la verdad es que se dice muchas veces que el sistema es insostenible, que esto va a quebrar. Bueno, yo lo llevo yendo hace 30 años y afortunadamente pues no ha quebrado, ni va a quebrar. El problema del Sistema Nacional de Salud es un problema de suficiencia presupuestaria. Y mientras en España destinemos 1,5 menos que la media de la Unión Europea a la sanidad pública, pues seguiremos teniendo el problema. Pero esto es una decisión de los economistas. Como decía Samuelson, ¿en qué quiere usted invertir? ¿En cañones o en mantequilla? Esa es la gran decisión. ¿En qué quiere usted invertir? ¿En cañones o en mantequilla? Esa es una decisión del político, que no nos corresponde a nosotros, evidentemente. Nosotros ya nos gustaría invertir en mantequilla más que en cañones, pero bueno, no tenemos ni el boletín oficial del Estado, ni manejamos los presupuestos de las comunidades autónomas ni del Gobierno. Por supuesto que no, ¿no? Y cuando se habla de sostenibilidad económica, siempre se citan ejemplos como el de Zogelsman, ¿no? Un medicamento que cuesta una barbaridad, que es un medicamento génico, que se administra una vez en la vida, una vez. O sea, no es como el medicamento para, ¿qué diría yo?, el colesterol, que hay que tomarlo todos los días, todas las semanas, todos los meses. Esto es un tratamiento de una vez. Es un tratamiento de una vez. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Cuando hay un tratamiento que es verdad que es caro, pero cura. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Porque a mí me preocupa más, es decir, cuando me hablan de cómo ha evolucionado el gasto farmacéutico, yo digo, ¿cuántos medicamentos se prescriben y dispensan que cuesten menos de 3,50? ¿Cuántos? ¿El 80%? El 80%. Que estén por encima de... Esos son los datos. Yo creo que eso es lo que tenemos que mirar. Y lo que tenemos que mirar también son los resultados en salud. Y cuando miramos resultados en salud, pues la verdad es que los datos son espectaculares, es decir, cómo hemos avanzado en la mejora del estado de salud de la población. Ya sé que la salud es multifactorial, ya lo sé. Nos lo dijo la LOMDE hace muchos años ya, nos lo dijeron ya hace muchos años, y lo sabemos bien. Pero también sabemos que el 73% de la mejora de la esperanza de vida en los últimos 10 años ha sido gracias a los medicamentos. Tal cual, en los países desarrollados como el nuestro, tal cual. Y también sabemos que por cada euro que se invierte en un medicamento, el sistema sanitario público ahorra entre 2,3 y 7 euros. Y estos son los datos. Hace poco hemos traído a Madrid a un experto, a un conocidísimo economista de la salud, Lichtenberg, quien ha puesto sobre la mesa los datos, no de Estados Unidos, no de Italia, no, los datos de España, de cuál era el coste en medicamentos oncológicos, pues siempre se habla de la oncología, y cuántas son las vidas que se han salvado, cuál es la esperanza de vida que ha aumentado gracias a los nuevos medicamentos, a la innovación en oncología. Y los datos pues, son lo suficientemente espectaculares como para que no necesite yo defender la contribución ni la bondad del medicamento. Bueno, dicho esto, yo decía que hemos vivido experiencias de éxito en la colaboración público-privada. He empezado por la última, que es la de la vacuna de la COVID. Yo creo que es una experiencia de éxito. No tengo ninguna duda.
hemos colaborado entre todos y hemos sido capaces de dar respuesta en un tiempo récord, no solo a investigar, desarrollar, producir, sino también a vacunar. Y aquí hay que reconocer la enorme labor que han hecho desde las administraciones sanitarias. Pues nosotros hemos sido los colaboradores necesarios facilitando el medicamento, la vacuna, pero había que administrarla. Y eso ha sido una labor titánica que habéis desarrollado magníficamente bien y enhorabuena. Por lo tanto, esto es una historia de éxito de todos. Y comentaba Javier en su presentación, Javier Castrodeza, que tuve la oportunidad de vivir con él en una iniciativa que pusimos en marcha desde Farmaindustria en el año 2009 y que se prolongó hasta el año 2014. Era el programa MASI. Creamos en Farmaindustria un fondo importante de dinero, 40 millones de euros, para poner en marcha proyectos proyectos de apoyo a la investigación clínica y translacional en colaboración con las comunidades autónomas. Y gracias a ese proyecto, que desarrollamos en régimen de cofinanciación, comunidades autónomas, Farmaindustria, proyectos que iban dirigidos a fortalecer la estructura investigadora de nuestro país. Gracias a ese proyecto pues, se crearon los institutos de investigación, se crearon unidades de investigación de fase 1, que apenas si teníamos, y en este momento tenemos prácticamente en todas las comunidades autónomas, prácticamente la última que se ha creado ha sido en Murcia, por cierto. Se crearon biobancos que no había, no teníamos biobancos, no había. Y ya nos estaba diciendo, las alertas en el mundo científico nos decían que venía ya una medicina nueva que tenía que basarse en la información genética y que para eso necesitábamos tener las muestras, analizarlas, procesarlas y poder manejar y compartir la información. Eso se llaman biobancos. Y los creamos gracias a esa colaboración público-privada. Y yo, sinceramente, estoy orgulloso de aquello que hicimos. Y, Javier, te agradezco muchísimo el apoyo que en su momento me diste desde Castilla y León primero, igual que el resto de comunidades autónomas, y luego ya desde el Ministerio de Sanidad. Y es un orgullo porque cuando hoy el programa, insisto, empezó en el año 2009, empezó de una forma muy bonita, había un ministro que se llamaba Bernat Soria, que nos hizo un llamamiento a la industria farmacéutica, nos pidió que ayudáramos a crear estructura de apoyo a la investigación en España. Y se hizo una aportación voluntaria por parte de los laboratorios y se creó un fondo. Y ese fondo se compartió con las comunidades autónomas y se establecieron los criterios de reparto de esos recursos y de gobernanza de los dineros. Y se sometieron a estrictos requisitos de auditoría. Se auditó hasta última peseta. Eran pesetas, no teníamos euros en aquella época. Se auditó por Deloitte hasta la última peseta del dinero que se empleó. Sí. Y puedo decir que la auditoría fue exitosa. El dinero se empleó adecuadamente. Y hubo, como digo, una aportación. Si nosotros pusimos 40 millones, las comunidades autónomas pusieron otros 40. Y eso nos ha permitido que hoy día, en España, ocupemos un papel destacado en la investigación clínica. Por ejemplo, en cáncer, competimos en ensayos clínicos con Estados Unidos. Somos el segundo país del mundo en desarrollo de ensayos clínicos en el ámbito del cáncer. José Ramón, brevemente ya, porque nos estamos comiendo el tiempo ya. Venga. Termino diciendo que soy un firme defensor de esa colaboración público-privada, que creo en ella, que somos una parte del Sistema Nacional de Salud, que nos sentimos como tal desde nuestro papel de industria farmacéutica. Y por mi parte lo voy a dejar aquí, aunque podría decir muchas más cosas. Bueno, oye, esto es un debate que podríamos estar, lo que pasa es que tenemos una hora de finalización. Habéis situado muchos hitos. Nos quedan 3 minutos por ser puntuales con la hora de conclusión. Yo voy a permitirme hacer una reflexión rapidísima y formularos una pregunta para ver qué opinión tenéis, pero por favor, respuesta telemática, ¿no? Da la impresión de que estamos en un momento que hay una crisis, un problema, falta de inversión, todo lo que queramos. Hay unos fondos que tenemos que acudir a ellos, pero no tenemos capacidades, nos cuestan, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son realidades, ¿no? Pero, al igual que decía José Ramón, que hubo una época donde hicimos algo para avanzar en la investigación de este país y crear biobancos, en estos momentos, como apuntaba Juan José, yo creo que tenemos un reto importante y esa es la pregunta que os hago para que me deis vuestra opinión rapidísimamente. ¿Qué valor veis que tienen los datos que Salud Pública manejan más allá de la toma de decisión, la investigación y el balance de lo que queramos? ¿Van a servir para poder ser un mecanismo de colaboración público-privada? ¿Sí o no?
Empezamos por Elena, porque ella habló del info. Tú has citado una cosa que es muy interesante, que te lo he notado aquí, que es ese, digamos, ese sistema que habéis puesto en marcha del infobanco, que aglutináis muchas fuentes documentales. A mí me parece una idea brillante, Elena, ¿no? Brevemente, por favor, ¿le dais futuro a una explotación secundaria de esos datos con otras finalidades? Sí, sí, por supuesto. O sea, esa es una. Yo especificaba que entendíamos que el primer valor es el dar soporte, el dar apoyo a la toma de decisiones desde salud pública y desde el mundo de la gestión, pero por supuesto está todo el valor añadido de esos datos de salud como fuentes de información secundaria que para todos los agentes que trabajamos en salud, yo creo que abren un horizonte con unas expectativas esenciales. Gracias. José Luis, tu opinión. Bien, bueno, Javier, mi opinión iría con una doble vertiente también. Estamos hablando solamente en salud pública, no atención especializada, etcétera. Por supuesto, la colaboración pública-privada debería existir, sobre todo en muchas fórmulas. Y de hecho, los datos ya lo hacemos y los suministramos. Tomando un café comentábamos con otros hospitales que los datos, por ejemplo, de pacientes que están en tratamientos con CD20, tal, fármacos muy fuertes con inmunosupresores, les damos la información a la propia industria farmacéutica para que sepa los resultados. Incluso estamos participando en proyectos tal, con la propia industria farmacéutica. Es decir, sí, pero teniendo en cuenta todo lo que se ha comentado aquí en la mesa. Perfecto. Con esas condiciones. Perfecto. Juan José, que tú has lanzado la idea. Sí, la respuesta corta es sí, indudablemente. Pero es con que no quisiéramos, porque las normas del mercado ya están ahí. Pero lo voy a dejar aquí, voy a ser un poco más provocativo, pero no solo para el mercado de salud, para cualquier otro mercado. Es decir, el dato de salud tiene tal relevancia a todos los niveles que nuestra obligación como administración es regular extraordinariamente bien esto y luego, en su caso, que ese dato sea del uso más eficiente y más efectivo posible para el ciudadano. El uso directo sanitario y cualquier colateralidad, es decir, regulación, transparencia y mayor efectividad de ese efecto, de ese producto colateral de la salud que es el dato también. Gracias. José Ramón, la parte privada. ¿Cómo lo veréis? Totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que es fundamental poder disponer de esos datos con todas las garantías de seguridad, de anonimización, con todas las garantías necesarias. Y yo creo que poder acceder a esos datos que estamos hablando de resultados en salud, de incidencia y prevalencia de problemas de salud, son claves para que podamos seguir avanzando. Me parece que es clave. Y para eso tenemos que tener un elemento que hasta ahora se ha dicho, pero quiero poner en valor: confianza entre nosotros. Me parece que es fundamental que tengamos confianza entre las dos partes, porque no somos dos partes que estemos contrapuestas, que estemos enfrentadas, sino, como he dicho antes, colaboradores. Y la confianza es el elemento fundamental. Muy bien, sí. Ya cerramos la sesión. Gracias por vuestra participación. Voy a dar paso a alguien de la sala, si alguien quiere formular alguna pregunta, por favor. No hay nadie que quiera formular preguntas. Seguro que os formulan muchas ahora en cuanto cerremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues si me autorizan, pues yo concluido la mesa. Gracias a todos vosotros. Creo que se han apuntado cosas muy importantes y muy brillantes, incluso este pequeño matiz al final, por el cierre de la sesión en tiempo, yo creo que marca lo que mi modesta opinión también cree, que el valor de la información y del dato tiene que tener un valor más allá del propio toma de decisiones, sino que tiene que ser una alianza, o llamémoslo como se llama, una colaboración entre el sector público y el sector privado, y esta colaboración, desde luego, por parte de este moderador, es clave en el desarrollo de nuestro Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias a todos, a los que habéis participado, a los que estáis presentes y a los que nos siguen por streaming, y bueno, pues a vuestra disposición para cualquier otro momento, y amistad la tenéis,
y mi pequeña colaboración también. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Javier. Un gusto. Buenas tardes. Cerramos gracias a Javier, al moderador de esta mesa, a los 4 ponentes. Gracias a todos los participantes que habéis estado durante esta mañana y el ratito que llevamos de tarde en las diferentes mesas de debate que hemos traído aquí hoy a Redacción Médica. Ha sido un placer hablar de salud pública, un tema del que, como decíamos, hay que hablar y más en estas ocasiones. Esperamos que esta sea la primera de sucesivas jornadas de este ámbito de la sanidad tan importante y agradeceros a todos, como digo, moderadores, participantes, ponentes en las mesas, a los asistentes que nos habéis acompañado durante este día y a las empresas patrocinadoras, a GSK, MSD, Novo Nordisk y Sanofi. Muchas gracias por vuestra colaboración para sacar adelante esta jornada. Os emplazamos para una futura ocasión y muchas gracias a todos. Buenas tardes.